Hola, hola. Hola, amén. Señor, gracias por el hecho de haber llegado. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por las cosas que haces, Dios, las buenas, las malas, porque todo ayuda bien, Señor. Es nuestra fe la que nos agarra, nuestra convicción la que nos sostiene en tu palabra, papito. Gracias por esta noche, gracias por todo lo que haces. En tus manos, Señor, nos encomendamos y a ti, Señor, venimos, Padre. Gracias, Señor. Tu nombre sea exaltado por siempre y tú te magnifiques siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Mil disculpas. No sé qué pasó en el camino, si un accidente, hemos quedado varados ahí. Pero ya llegué. Gracias por esperar. Hoy vamos a avanzar lo que es la primera parte, pero lo he dividido en dos partes y le pongo como título No amar la verdad, que hemos dicho, ¿no? No amar la verdad. Entonces, si vamos a nuestra cita bíblica, que también es de la anterior, dice: y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Si voy a la Biblia al día, dice: con toda perversidad engañaré a los que se pierden, por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Habíamos dicho, ¿verdad?, esto del poder del engaño, que tenía tal vez la fase de poder engañar a los que se pierden, pero también dijimos que no solamente eran los que se pierden, sino también aquellos que estaban en la congregación. Y hay una forma sutil, o como les digo, una forma que el enemigo lo ha preparado, que hoy vamos a ver. Pero también dijimos, ¿no?, que es como ya todo ha ido subiendo, ascendiendo, de que la gente ha rechazado la verdad de Dios. Porque la gracia de Dios ha sido derramada, el amor de Dios ha sido derramado, el amor a la verdad ha sido derramado para amar la verdad, pero la gente no quiso amar la verdad. Entonces ellos se perdieron. Entonces Dios les mandó un espíritu de error para que la mentira los lleve al desastre mismo. Parece algo injusto, ¿no? Pero la Biblia dice que es así. Entonces, no amar la verdad es como un caldo de cultivo para la mentira, el engaño y el error. Y esas tres cosas vamos a hablar. Cómo llega a la operación error. O sea, no solamente llega a la operación error de manera directa, sino tiene que pasar por la mentira, luego tiene que pasar por el engaño y al final llega la operación error. Entonces, por eso decía alguna vez, creo que dijimos con ustedes, ¿alguna vez usted no ha mentido? ¿Siendo cristiano mintió? Sí, pero no significa que ha estado en la operación error. Pero la siguiente fase después de mentir, ¿qué sería? Engañar, o sea, es repetir la mentira. Es como hemos hablado del pecado, es igual. Repito la mentira, continúa la mentira y esto se vuelve un engaño. ¿Ya? Entonces, las situaciones, por ejemplo, que pueden pasar en el hogar, en la casa, empiezan con una mentira. ¿Dónde estabas? Estaba en la iglesia, por decir, y no estaba. Esa es una mentira. Si sigo prosiguiendo la mentira, ¿en qué se convierte? En un engaño. Y si yo no corrijo mi situación, aparece la operación error en mi vida. Pero que lo vamos a desarrollar con más calma. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino. No dice soy como el camino, no, yo soy el camino. Entonces, cuando dice yo soy el camino, está hablando de una situación personal. Yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, mi relación con la verdad, ¿cómo tendría que ser? Personal, ¿ya? Si bien es doctrinal, porque es doctrinal, es de conocimiento. Cuando yo vengo a la iglesia, estoy en una situación doctrinal. Entonces, el pastor o el maestro me imparte una doctrina. Y esa doctrina que llega a mi vida es una enseñanza en la que yo debo vivirla. Pero si solamente quedara así, no tiene ningún resultado que pueda ser a la postre, diremos, buena en nuestras vidas, ¿ya? Lo que Dios dice no solamente es el conocimiento de la doctrina, sino es que la verdad se haga íntima en ti, o sea, que sea una persona.
Entonces cuando la verdad no solamente es una acción, no solamente es un concepto de que la verdad es esto, si no es una persona, nuestra vida cambia. Entonces Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Ya? No solamente soy un conjunto de normas, preceptos, no, yo soy la verdad. Y el que está conmigo y el que vive en mí, la verdad se hace algo no sé, algo que nos ilusiona, nos cambia. No solamente es una situación académica de conocimiento. La Biblia dice, no, estos están aprendiendo y aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando nosotros aprendemos la verdad, cuando la Biblia nos habla de la verdad, es como yo conociera a la verdad. Y la verdad, aunque el término es estoy diciendo, es Jesús. Entonces cuando lo conozco a Él, cambia todo. Entonces lo que estoy diciendo acá es que si alguien rechaza la verdad, ¿a quién estás rechazando? A Jesús. Por eso el Señor dice, no, yo soy la verdad, no solamente soy el camino, soy la verdad. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿En qué habían creído? En la verdad, y habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero como les dije, una verdad académica, una verdad doctrinal, una verdad de mero conocimiento no me hace libre. Porque no sé si se ha topado con gente que dice, pues sí, yo conozco la Biblia, sé, la he leído y tal vez conozco más que tú, pero esa verdad no le ha hecho libre. Entonces el conocimiento de la verdad a mí me hace libre. Entonces lo conozco a Él. Eso es lo que tenemos este tiempo, ¿no? Los que somos hijos de Dios, como que la verdad, cuando fallo a la verdad nos duele, porque no solamente estoy fallando una doctrina, no solamente estoy fallando un precepto, un mandamiento, sino lo estoy fallando a Él mismo, porque Él es la verdad. Entonces Él dice, no, si conocieran la verdad, o sea, si me conocen a mí en todo lo que soy, entonces serían verdaderamente libres. ¿Se acuerdan de la lección que hemos dado? Decíamos, ¿verdad?, que Dios era palabra, era el logos. No sé si se acuerdan, logos es palabra. Entonces, desde un inicio Dios tenía una palabra, pero no había estado formado la humanidad. Entonces la palabra estaba entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que de alguna manera era Dios. Cuando fue creada la humanidad y el hombre pecó, esa palabra tenía que hacerse carne. Y lo que Dios tenía en concepto de palabras, lo que Él era la verdad, tenía que darlo a conocer al hombre. Entonces Jesús, la palabra, se hizo carne y nos vino a comunicar ¿qué? La verdad, el amor de Dios. Por eso mi relación con Él es de verdad, ¿ya? Es una situación donde algunos piensan que estamos locos, pero lo conocemos a Él y Él nos da vida y la verdad está en nosotros. Entonces, ¿en qué resume? La verdad es una persona. Ahora, la verdad es un concepto, es una doctrina, sí, pero Jesús dijo, no, aparte de eso, yo soy la verdad. Entonces, yo vivo la verdad de una manera muy especial, porque Él es la verdad. Y cuando cumplo la verdad, amo la verdad, me regocijo en Él, lo amo a Él. Pero cuando fallo a la verdad, también es algo que me duele, porque he fallado a una persona, ¿ya? Entonces aceptar la verdad que hace nos salva. Por eso dice, los judíos que creyeron en Él fueron salvos. Entonces yo sé que la verdad es una persona, y si acepto esa verdad, ya yo soy salvo. Entonces no solamente acepto la verdad doctrinal, sino estoy aceptando a Jesucristo en mi corazón, que es la verdad, ¿ya? Yo creo que a medida que sigamos avanzando vamos a entender mejor este concepto. Entonces la verdad persona, ¿qué nos hace? Libres. Ese es un conocimiento de Él, lo conozco a Él. Y cada vez que estudio la Biblia, cada vez que leo, es algo más especial, ¿no? Mi amor crece, o sea, es una relación especial. A mí me sucede porque cuando yo voy estudiando, mi temor, mi amor, mi conciencia, mi corazón va pegándome. O
O sea, no solamente es una verdad que yo descubro, doctrinal, sino es algo que me duele por haber fallado a Dios, o es algo que me alegra porque estoy cumpliendo y estoy alegrando el corazón de Dios. Es bien distinto. Como les digo, la verdad para nosotros es una persona. Juan 8:31, otra vez. Entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra. Una de las cosas que tengo que hacer es permanecer en la palabra. Entonces, verdaderamente son mis discípulos. Entonces, si yo no permanezco en la palabra, no soy su discípulo. Ahora, permanecer en la palabra es conocer la verdad. Entonces, cuando conozco esa verdad, perdón por volver a repetir, esa verdad a mí me hace libre. Entonces, ¿la verdad es una doctrina? Sí. Pero por sobre todo es una persona, ¿no? Hay normas en la institución, hay reglas, hay situaciones donde me dicen tengo que obedecer y lo obedezco. Las situaciones, pero no son personales, son institucionales, o no sé, de alguna manera que abarca una institución. Pero aquí la verdad es Jesús. Jesús dice: yo soy la verdad. Ahora, entonces, ¿qué me pide el Señor? Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra, que implica estudiar, obedecerla y vivir la palabra, ¿ya? Vivir la palabra. Entonces, esta palabra es el logos. Es el logos. Les vuelvo a recordar, ¿no? La palabra está definida en dos ámbitos: el logos y el rema. Ambas son palabra. Pero la palabra estaba con Dios. Siempre ha estado la palabra con Dios. Y Jesús dice: yo soy el logos. Pero este logos tenía que ser transmitido al hombre, ¿ya? Entonces esa palabra tenía que hacerse vida. Y para hacerse vida, Jesús se tabernaculizó, o sea, se hizo hombre. Y al hacerse hombre, la palabra que tenía el Padre, Él la agarró y la comunicó al ser humano. Pero esa palabra en el ser humano se hizo rema, se hizo vida. Pues cuando escuchamos la palabra, lloramos, nos quebramos. Es algo que es algo que no se puede a veces explicar. Entonces Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo logos fue hecho carne. Entonces yo estoy poniendo logos porque es la interpretación. A ver, lo veremos, Juan 1:14, para que nosotros quedemos en eso. Juan 1:14, y vamos al Word. Dice, gracias Denis, dice, miren, y aquel verbo 30:56, logos. Iremos a logos, por favor. ¿Qué es el logos? Es el pensamiento, el tema, el discurso, la plática, el asunto, la frase, la propuesta, etcétera, etcétera. O al final, el mensaje. Entonces Jesús, ¿qué dice? Yo soy el mensaje. ¿Pero el mensaje de qué? Si recordamos la lección, ¿el mensaje de qué? ¿De qué? Ya está bien, pero ¿el mensaje de qué? Ya, ¿de qué verdad? La verdad que tenía el Padre. Está bien, la verdad que tenía el Padre. Está bien lo que me han dicho. ¿Y la verdad del Padre cuál era? Salvar al ser humano. Esa fue siempre la intención de Padre, de Papá. La salvación nace en el corazón del Padre. Entonces el mensaje está ahí. Jesús dice: yo soy el mensaje. Pero ¿cómo comunico el mensaje al ser humano? ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ya se hizo carne. Entonces la palabra, el logos, el mensaje, el hecho, el texto tenía que venir donde nosotros para comunicarnos el amor del Padre, la salvación, lo que Dios quería, lo que el Padre quería. Entonces la única forma era que Él sea un hombre, ¿ya? Entonces Él tomó una situación humana, fue carne totalmente, con nuestras debilidades, pero era el mensaje viviente ahora. Y en ese mensaje viviente Él empezó a hablar. ¿Qué habló? ¿Qué habló? Juan 3:16. Porque de tal manera amó el Padre que dio a su Hijo. Habló el amor de Papá. Y que la única manera de volver a relacionarnos con el Papá, ¿cuál era? Cristo Jesús. Él era el mensaje viviente. Entonces, este mensaje viviente habitó entre nosotros. Esa palabra habitar es bien interesante. Esa palabra habitar es que no.
significa extendió su tabernáculo, su morada, ¿ya? Extendió su tienda para vivir en medio de nosotros. Entonces, ¿cuál fue su tienda? Su cuerpo. Y habitó en esa morada para transmitirnos ¿qué? Un mensaje. ¿Cómo el Padre podía transmitir un mensaje? Bueno, pero tal vez uno podría decir así, pero la forma de transmitir el mensaje fue Jesús. Y Él extendió su tabernáculo. Y al extender en su tabernáculo, Él vino a vivir con nosotros y fue igual a nosotros. El docetismo, el serintismo, Cerinto decía no, Jesús fue un fantasma, dice. El docetismo decía no, Jesús vino cuando Jesús era hombre. Entonces cuando Él se posó sobre Jesús en la cruz y cuando murió también se fue, dice, entonces fue un hombre solamente. Y otra vez Jesús, cuando venga el milenio, se va a volver otra vez ese espíritu. El serintismo dice no, es una apariencia, es fantasía. Los gnósticos decían esto, pero Juan dice no, Jesús fue carne, 100% hombre, 100% humano. Y tuvo que humillarse para vivir en este cuerpo. Nosotros tenemos limitaciones con nuestro cuerpo, tenemos problemas con este cuerpo. Sí, terribles problemas. Entonces Jesús se humilló para vivir en medio de nosotros. Entonces la palabra ya vive en nosotros. Ahora, por ejemplo, antes, ¿dónde vino el mensaje? ¿Dónde vino la gloria del Señor? En el arca del pacto. ¿Se acuerdan? ¿No ve? Ahí en el tabernáculo venía el Shekinah de Dios, o el Shekinah como muchos llaman. Entonces venía y se posaba en el arca del pacto. Y ahí ponían la sangre y decían Dios habita en el tabernáculo. David dice le voy a hacer una tienda a mi Dios. Entonces Dios habitaba en ese tabernáculo. Entonces ahí se veía ¿qué cosa? La gloria de Dios. Pero eso es el antiguo pacto, es la ley. En cambio ahora Dios viene a vivir en Jesús. El Padre, el Espíritu viene a vivir a Jesús. Pero luego dice que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, Juan dice, viven en nosotros. Entonces el mensaje vino a vivir en nosotros. Y ese mensaje ya no es pues un conjunto de doctrinas solamente y mandamientos que hay, no, es vida. O sea, a veces me es difícil poder explicar. Es algo que, no sé, pues me cambia. Y de pronto nos volvemos llorones cuando escuchamos la palabra o nos gozamos. La palabra se hizo vida. O sea, el Shekinah, la gloria de Dios, vino a morar en nosotros. Miren esta cita bíblica. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a vivir en nosotros, el mensaje viviente, ¿qué hemos hecho? Hemos visto su gloria. Su gloria. Yo insisto y digo, como hombre creo en su palabra y he visto su gloria. Ahora acá los que dicen no, hemos visto su gloria, el unigénito del Padre. Y estos hombres que hablan de esto dicen que lo vieron resplandecer. O sea, algo velaba su cuerpo, su carne, no dejaba que se vea la gloria de Dios. Pero a veces cuando la gloria era demasiado, salía pues. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración? Fue como hombre, como carne, estaba el velo. Pero de pronto cuando empezó a hablar con su Padre, empezó a brillar. La gloria se le escapó. No sé si es correcto decir, la gloria se le escapó. Entonces estos hombres dicen, vimos su gloria. Y cuando nosotros conocimos el verdadero mensaje de Dios, el velo también se destapa y vemos su gloria. Por eso es que somos locos, hermanos. Somos gente que no nos entiende el mundo. Cuando decimos, he visto a Dios, Dios me ha hablado, Dios ha hecho esto, y Dios, no, hasta un cristiano duda de lo que dices, ¿no ve? Pero has visto su gloria. ¿Por qué he visto su gloria? Porque el mensaje vive en mí, la palabra en nosotros como persona, la palabra de Dios se hizo Jesús y Jesús vino a vivir en nosotros. Es por eso que en algunos, y vamos a ver un ejemplo, ya es como normal. Para mí, sé que me falta mucho, pero he aprendido a escuchar a Dios,
Ahora, no es como alguien dice, no, aprendí así. No, no, o sea, es que yo conozco su palabra, por lo menos en parte intento conocer. Entonces, cuando pasa algún problema, esa palabra viene a mi conciencia. Y es como Dios me hablara y me dijera, mira, esto está mal, o estas cosas pasan, o esto sucede. Entonces ya es algo que lo hemos cultivado, es algo que uno ya lo ha cultivado. Y cuando uno deja de escuchar la palabra de Dios, cuando comete o hace un pecado, entonces el Señor es una persona. Este tiempo, cómo va a hablarnos Dios es a través de su palabra, ¿ya? Cuanto más estudio su palabra, más vas a ver los tiempos que Dios te habla. Ahora, a mí generalmente estoy así leyendo y una palabra salta en mi vida y me dice, y Dios dice, no, esto es así, esto es así. Entonces, es algo que es la verdad como persona. Es la verdad como persona. Por eso la ignorancia de la verdad nos trae problemas terribles, ¿ya? Ahora veamos esta cita. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. A ver, ¿la suma de qué? Entonces, ¿cómo interpretaría esto? A ver, ayúdeme, ¿cómo interpretaría? ¿Cómo sumo la palabra? Porque dice la suma de tu palabra. Ahora yo digo, no, la suma de 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Ahora, pero yo digo, la suma de tu palabra. Entonces, ¿cómo diría? ¿Cómo hago? Sí, hoy día estuve con visita y fue bien bonito, ¿no? Había que ejercer fe. Y yo tenía palabra. Pero otra persona me dio una palabra. Yo le di otra palabra y le di otra palabra que Dios me había dado. Entonces, la suma de la palabra que le habló él, más la palabra que yo tuve y la otra palabra, la suma nos dio una verdad, una certeza de lo que Dios va a hacer. Pero ¿cuándo lo haces? Cuando lees. Entonces, yo voy leyendo. Ahora, no solamente cuando leo, en cualquier momento de mi vida salta ese versículo. En un problema de una casa, en un problema de un hogar, me salta ese versículo. Es algo que me dice. Entonces Dios está diciendo la suma. Ahora, ¿cómo vas a sumar la palabra? Cuando leas. Entonces lees la Biblia, un versículo, otro versículo, estás sumando. Y esa suma es la verdad de Dios. Entonces es bien importante. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la verdad. Yo soy la suma de su palabra. Entonces lo que dijo mi papá y lo que sigue diciendo y lo que sigue diciendo, yo soy. Todo lo que mi padre ha dicho, yo soy la suma. O sea, soy todo lo que él ha dicho. Ahora la pregunta es, no, para saber lo que papá ha dicho, la suma de sus palabras, tengo que ir pues al corazón del Padre. Pero ¿quién me dice la suma de sus palabras? Jesús. Jesús, yo soy la suma de sus palabras. Entonces, esto es, no sé, generalmente a veces ocurre en una reunión, en los ayunos suele ocurrir, o en una oración, hoy como en la visita que tuve, de que de pronto hay una palabra, otra palabra y otra palabra, ¿no? Y yo dije, es que la suma de su palabra nos va a dar libertad. A ti te ha dicho esto, a mí me ha dicho esto, y todas coincidían. Estoy dando un discipulado a una pareja para que se vayan a casar y yo veo suma de la palabra, o sea, muy lindo. Yo dije, ¿por qué no me han dicho eso a mí antes de casarme? Ya, pero la suma de la palabra, ¿cómo hace? Algo bien precioso. Y lo entendía y lo entendía y lo entendía. Entonces Dios está diciendo, yo soy la verdad, yo soy la suma de todas las palabras de mi Padre. Y si tú las sabes, mi verdad te hace libre. Entonces, por eso el enemigo, que quería ignorancia de la verdad. No quiere que yo sepa la palabra de Dios. Ahora seguiremos, miren esto. Génesis 4:1. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Entonces varias veces habíamos dicho, ¿no? Ese conocer es yadá, o en el griego ginosko. ¿Qué significa? Conocer, comprender, relación profunda, personal e íntima. Conocer es tener experiencia personal con el objeto conocido.
Entonces, cuando Adán dice no, conoció a Eva, prácticamente nos está diciendo que tuvo una relación sexual, ¿no ve? Pero lo que me está diciendo que no solamente fue un conocimiento de una persona, sino que la conoció íntimamente, en el alma y en el espíritu. Porque la relación sexual es unir alma y espíritu. Y es entrar. Por eso las relaciones sexuales fuera del matrimonio está prohibida, ¿ya? Porque pueden unirse muchas cosas en ti. Entonces dentro del matrimonio en cambio no. Me uno, es algo que es íntimo, es que no sé, ¿no? Algunos matrimonios ya de años hablamos algunas cosas que entre matrimonios es natural y es normal. Pero así como matrimonios no podemos decirles a ustedes. Es nuestra intimidad. No sé si me está entendiendo. Tal vez ya Mishu ya me entiende. Es algo íntimo. Si otra persona quisiera entrar a mi intimidad, no, es mío. Y eso no lo voy a contar, pues es íntimo. Es algo especial entre nosotros. Entonces, y es tan grave la situación que me uno, de tal manera hasta que me uno en el Espíritu. Entonces, por eso dice el Señor, ¿no? Conocer es comprender, es una relación profunda. Entonces, cuando dice Adán conoció, estaba diciendo que esa relación fue más profunda de solamente conocer externamente. O sea, llegó a un conocimiento íntimo, profundo con su esposa. Ahora, ¿por qué pongo la imagen? Porque quiero ver lo que dice Lucas 1:28. Miren, es bien interesante. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, logos, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Hasta aquí, a ver, analicemos con ustedes. ¿Ya? Viene un ángel a visitarla, ¿no ve? Viene un ángel a visitarla. Y dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Que es clásico esta oración que hay. Entonces, más ella, cuando la vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Pregunto. La palabra turbar se sorprendió, se extrañó. Eso significa. Ahora, si un ángel viniera así y apareciera, hola Juanqui, y viniera y te visitara, favorecido, ya, te embarazarás, ya, no, pero viene el ángel y te visita, ¿cómo sería tu reacción? ¿Cómo? Ya, está bien, pero ¿nos visita? O sea, ahora lo que yo quiero ver, ¿no te asustarías? A eso quiero ir. Ya, está bien, pero ¿no te asustarías porque nunca lo has visto? Ahora no me asustas, no, pero que aparezca. Alguna vez yo me he asustado cuando ha pasado eso. Les dije, ¿no? Una vez yo me había alejado del Señor y lo cuento siempre, y estaba yendo a unirme a un partido político. Me habían buscado y me han dicho, Freddy, tú tienes carisma, puedes hacer esto, entonces queremos que te unas a este partido y ocupes la secretaría, nos va a ir muy bien. Como me había alejado, entonces dije, ya. Entonces me fui donde era la situación de la proclamación, que es donde nos iban a posesionar. Entonces está yendo por el camino, se presentó pues un señor grande, vestido de uniforme. Hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Su uniforme como del colegio militar. Y me dijo, Freddy, así directo me dijo, ¿dónde está haciendo? Media vuelta a su casa, así me dijo. Y me asusté pues, y me di media vuelta y corrí a mi casa. Y en el camino recién procesé quién era. Y me di la vuelta y no había nadie.
Con el tiempo yo entendí que era un ángel de Dios. Ya. Bueno, según lo que dice Hebreos, los ángeles vienen a ministraros. Ya. Pero me asustó, me sorprendió, me dejó pues choqueado. En cambio a María, no. Ella dice, ¿por qué me estará saludando así? Esa fue su turbación. ¿No ves? Si lo leen, esa fue su turbación. Es como si el ángel me hubiera dicho, hey, ¿dónde estás yendo? ¿Por qué me dirá esto, no? Así, ya, yo seguiría, no de no. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué ahora? Que te ayude tu maestro. La que te mira. Porque para ella era como algo normal. Sí, tener comunión con Dios. Entonces, en la iglesia vamos a encontrar gente que es normal. Gente que ve, gente que el Señor me ha hablado, he visto normales. En cambio, cuando tú ves, nunca has visto. ¿Qué es esto? Podemos hacer. Entonces, lo que trato de decir es que esta hermana tuvo una relación especial con Dios. Porque ¿por qué creen que le ha elegido Dios? Ha debido hablar muchas veces con el Señor. No sé cuántas veces el ángel habrá venido, pero no le turbó el ángel. ¿Le turbó qué? Lo que dijo. Muy favorecida. ¿Por qué me habrá dicho esto? Ángel, ¿qué te pasa? Varias veces has venido y no me has saludado nunca así, ya. Siempre has dicho, hola María, ya, ¿no? Pero esta vez es distinto lo que tú has dicho. Ahora dice, no, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, por el mensaje, por el logos. Ahorita lo vamos a ver. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? No estaba asustado por lo que había aparecido esto. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, o sea, no tengas miedo por lo que el mensaje. No temas por el mensaje, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces Dios le estaba diciendo, tú de ti van a ser Jesús. Eso le turbó. Entonces, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Salto al 37. Porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu rema. Y el ángel se fue de su presencia. Lo veremos, porque por ahí no van a creer si no está ahí. ¿Ya? Uno es Logos, es un cachito otra vez. Logos es el 29, rema es el 38. A ver, veamos. Mas ella cuando le vio se turbó. La palabra turbarse, veremos a ver la palabra turbarse, 19:28. Ahí abajito, más abajito, en el 29. Ese. Dice no perturbar, agitar, que con alarma, pero no estaba asustada. Seguiremos. Con sus palabras, ahora sí iremos a eso, logos. Entonces, ¿con qué se sorprendió? Con el mensaje, pues logos es mensaje. ¿Cómo es esto? No, hubo un mensaje. Seguiremos yendo al 38. A ver. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Rema. A ver, ¿qué quiere decir eso? Muchos dicen, no, es igual, o sea, es intercambiable. Yo puedo usar logos como usar rema, pero nosotros hemos estudiado. Logos es el mensaje, pero rema es la palabra viva. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Le asustó el mensaje? Le asustó el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Va a ser la madre de Jesús. Uy, se asustó por el mensaje. Si viene un mensaje, alguna vez vinieron donde mí y me dijeron, no, esto dice el Señor para ti. Me asustó pues el mensaje. Pero
¿Qué pasó después? A ver, seguiré con esto. ¿Qué hizo María? Escuchó el mensaje y ¿qué dijo? Entonces, ¿cuál es ahí? Rema. ¿Y rema qué es? Palabra viva. ¿Se acuerdan? La hizo carne. Entonces, creyó el mensaje. Y al creer el mensaje, en ella se hizo vida. Resumiendo, no sé si voy a esto. Y esto es lo difícil para nosotros. Yo tengo un mensaje para Juanqui. Juanqui, esto dice el Señor. A ver, no sé. Ya. Que si tú sigues en las sendas del Señor, Dios te va a favorecer y te va a levantar como un pastor en Colombia. Ya. Sé que los profetas falsos aparecen así, no soy yo, pero estoy dando un mensaje. En Colombia, ya. Estoy dando un mensaje. Entonces, él, ¿qué pasa? Se turba con el mensaje. Ahora, lo mío es un ejemplo, pero no sé si alguna vez ha venido alguien con esa palabra a ti. Yo alguna vez a solas he hablado con alguien. Digo, este es el mensaje que Dios tiene para ti. Entonces te turbas. ¿Qué mensaje es este? Pero después, ¿qué haces? Hágase tu voluntad, lo crees y eres pastor en Colombia. Se hace vida. Ahora, yo sé que el mensaje salió de tal vez de eso, pero muchas veces ha sido así. Yo recuerdo, sigo recordando cuando tenía esos problemas fuertes. Entonces vinieron hermanos de Colombia, de Honduras, de Centroamérica y me buscaron. Dios los había traído para buscarme. Y me llamaron. Si yo fui, me metieron en un cuarto y me dieron un mensaje. Y yo me sorprendí, dije, no, nunca, les dije alguna vez, nunca lo conté, nunca lo dije. Nunca dije, no, esto me han dicho, no, me lo guardé. ¿Ya? Y me costó creerlo, no fui como María, me costó creer lo que él había dicho, esos hermanos me habían dicho. Pero lo he guardado y le he dicho, Señor, hágase tu voluntad. Si lo vuelvo rema en mi vida, que se haga conforme a tu voluntad. Entonces hay cosas que a veces Dios va a venir y va a traer. Ahora, inclusive hemos dicho que las palabras del enemigo se hacen rema, ¿no ve? Una mentira del enemigo se hace rema en nosotros, se hace carne. Entonces, le dio ese mensaje y ella dijo, no, yo creo. Y así va a ser. Y ya, vuelvo otra vez. Hoy día me llamaron, justamente estaba en una situación haciendo y me dicen, pastor, mi papá lo han traído del hospital, está con cáncer y está a punto de morir. Sé que no va a venir, pero quisiera que usted ore por el celular. Ya le dije. Entonces yo oré por el hermano y dije lo que tenía que decir. Y le dije al hermano, si se iba a ir, ¿crees que Jesús es tu Señor? Sí, dijo. ¿Crees que Él te ha perdonado tus pecados? Sí. Entonces dije, hermano, si Dios te va a llevar, te vas a ir en paz. ¿Crees? Sí. Si yo le di el mensaje, ¿qué hizo él? Lo creyó, lo hizo carne. Ahora estoy hablando de situaciones humanas. ¿Qué pasa cuando la Biblia te da un mensaje? A mí me dijo, yo me voy a glorificar en el camino. ¿Ese qué es? Un mensaje. ¿Yo qué he hecho? Me lo he creído. Porque está en la palabra, me lo he creído y lo creo. Hoy día me dio otros 2 mensajes a través de la palabra, ¿no? Y lo creo, lo tengo que hacer rema en mi vida. Cuando lo hago rema en mi vida, es pues, y el ángel se fue, dice. ¿Ya? Entonces, ese rema que hizo, ¿ya? La transformó, le cambió y fue el portador del verbo. Entonces yo puedo hacer nacer la palabra en mi vida, pero conforme a lo que yo crea. Ahora, pero tengo que discernir, ¿no? ¿Quién viene con el mensaje? Puede venir alguien de Joelito, Dios dice esto. No quiero decirte ya, pero puede decirte algo. O como una vez vinieron de mí y viene una señorita, me dice, me he soñado con usted, hermano, y Dios me ha dicho que usted va a ser mi esposo.
Y Dios lo ha declarado y lo ha dicho, ya lo he anunciado a todos los diáconos, a todo el pastorado. Yo escuché el mensaje. Ahora tenía que hacer lo que remar, ¿no ve? Y decir, sí, amén, ese Señor ha dicho. Y al principio sí dice, yo estaba en mis dudas, no sabía qué hacer, estaba en mi primer amor conociendo al Señor. Y esa señorita era una misionera, era de Chile. No sé si te imaginas ya. Ya sabías, ¿no? Entonces viene con ese mensaje y yo pues no sabía qué hacer. Y como María dije, pues hágase tu voluntad, ¿no? Hágase tu voluntad, pero yo no la quiero, yo no siento nada. No faltó alguien que me dijo, y un hermano me dijo, ¿por qué solamente le va a decir a ella y por qué no te dice a ti también? Porque el mensaje tiene que ser para ambos. Esa fue mi tabla de salvación. Yo oré al Señor y le dije, ¿de verdad Dios ese es tu mensaje? Y Dios me dijo, no. Entonces hay veces que el hombre puede usar su ánimo, su alma y darte un mensaje a su conveniencia. Entonces tienes que saber también de quién viene el mensaje. Y el mensaje tiene que estar en la verdad de Dios, conforme a su palabra. Y aquí dijo, sí, hágase conforme a tu voluntad. Y lo hizo Rema. Entonces, cuando la verdad, o sea, ya estamos en discipulado avanzado, pues. Lo que estoy diciendo, cuando leas la Biblia, va a haber una verdad que va a saltar a tu vida. Yo conozco verdades, o sea, verdades que a mí me han levantado. Mis papás son divorciados, hemos vivido solos, entonces yo pensé, yo solito, nacido, solito voy a morir. Ya saben lo que el enemigo nos mete. Entonces, cuando leí la Biblia, ¿qué decía? Yo soy tu Dios, estás en las palmas de mis manos, tu vida son muros alrededor, y aunque la madre te haya dejado, jamás yo te dejaré. Ese fue el mensaje. Y desde ese día yo nunca más dije, soy solito. No, Él es mi Dios. Él es mi Dios. Entonces he aprendido, o sea, pues cuando lees la Biblia encuentras mensajes. ¿Y qué se hacen en ti? Vida. Se hacen vida. Pero si viene un mensaje de otro que no está en la verdad, ese es un problema. Entonces, esta persona parece que ya conocía cómo saber los mensajes y las verdades. Entonces, en nosotros tendría que ser natural esto. Pero ¿cómo va a ser natural? A través de que tú tengas el estudio de la Biblia, lo vayas leyendo y los mensajes van a saltar y se van a volver carne. Por ejemplo, otro mensaje que a mí me ha ayudado harto es: la palabra de Dios prospera, y está en la Biblia. Es como agua, la palabra cae, germina, produce fruto, y mucho fruto. Entonces no es como el mensaje que me ha dicho, no, ser cristiano es ser pobre, es sufrir, es pasar penurias, y así nos han dicho. Es un mensaje que no está correcto. Pero cuando he agarrado este mensaje, me lo he cogido y me lo he agarrado. Se ha hecho rema. Otro mensaje que sí rema en mí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso me lo agarro. Hasta ahora yo sigo agarrándomelo, porque tengo hijos. A ver, pues, un mensaje que usted ha escuchado del Señor. A ver, leído, ¿cuál es un mensaje que has escuchado tú de Dios? ¿O lo has leído? Estoy pensando. Ya, es que tiene que ser natural, ya debería haber uno. Juanqui. Ya, sí. Se puso sorprendida por ese saludo. Hay veces, digamos, viendo el contexto de ahí, es que María se tenía que casar, estaba comprometida, o sea, ya tenía una planificación ella. Y como alguna vez nos has enseñado, digamos, que las mujeres de ese tiempo, todas tenían esa promesa que iban a recibir, digamos, podría ser la madre de Jesús. Entonces, ella como que un poquito, yo pienso, ¿no?, que ella ya había dicho, yo me voy a casar, así que, digamos, eso ya va a ser palabras. Yo creo que se sorprendió, porque justo cuando ella ya tenía toda su vida planificada hacia adelante, le llegó el mensaje. Y creo que eso fue lo que le sorprendió en ese momento. Y creo que al sorprenderse también era en esos segundos pensar si acepta el reto de Dios o dice no, porque yo ya tengo alguien con quien vivir, ya tengo una vida que hacer. Yo creo que también nosotros muchas veces caemos en lo mismo, que a veces Dios viene, pero nosotros hemos hecho una planificación
que no ha sido. Y está en nosotros el decidir si aceptamos el reto de Dios, este saludo especial para este reto, o decir, Dios, no, mira, ya, yo voy a hacer otra cosa. Eso de... una palabra específica. Respecto a la administración, cuando yo me enfermé, estaba en el hospital, yo tenía esa seguridad de que iba a estar bien. Sí, yo voy a salir, ¿no? Pero justo al momento de entrar al quirófano es cuando recién reaccioné y dije, ¿y si no salgo? ¿Y si no salgo de aquí, qué va a hacer de mi hija en esa vez? Y era más o menos del tamaño de Yare. ¿Qué va a hacer de ella? ¿Qué va a hacer de todo? Y me entró una desesperación. Y ahí es cuando escuché, ¿no? Esa seguridad de que no, ya te he dicho que vas a estar bien. Y yo hice como un trato con Dios. Le dije, Dios, me sacas de aquí, yo nunca te voy a dejar de servir. Y yo recuerdo que salí y lo primero que hice, ya estaba con un catéter ahí dentro de mi estómago, me fui a la iglesia y sentaditos, no podía pararme, agarré el teléfono y dije, de aquí no vuelvo a moverme, nunca más. Y Dios ha sido fiel porque hasta ahora me sigue teniendo ahí. Ahora, pero para ser más claros, un mensaje que haya saltado de la Biblia a tu vida. Como yo leo, entonces, a mí, por ejemplo, en la alabanza sí me saltó, ¿no? Él nos vindicará. Y lo busqué y supe. Hay muchas, no recuerdo bien, lo voy a parafrasear, dice, ¿no? Por más torpe que por sí, santidad. yo Sí, Isaías. Sí. siempre me refieres a eso, ¿no? Y se te hace rema, ¿no? Por más torpe que sea tú, así por más chacra que sea. ¿Así? ¿Así leo? Igual lo voy a parafrasear, ¿no? Esta parte que de la Biblia que dice que no temas porque yo estaré contigo donde quiera que vayas, ¿no? Eso es algo que siempre viene a mí cuando estoy en momentos o de soledad o de desesperación, siempre viene como consuelo a mí. Me sujeto de esa palabra. Pero no debía ser una. ¿Cuántas deberían ser? Hartas verdades, muchísimas verdades. ¿Cómo lo conseguimos? A través de la lectura. Yo creo que inclusive en los discipulados igual saltan los remas. Escuchas el mensaje y se te hace carne. No, no más, no más. Y lo vas haciendo. Ayer estuve haciendo un momento muy difícil, complicado, pero viene la palabra, ¿no? O sea, viene. Pues sí he predicado, digo hace rato, ¿no? Lo que pasó con David. Cuando él tuvo el problema, dice, lloró y oró. Lloró y cantó. Lloró y creyó. Caramba, digo yo ese rato, sí he predicado. Entonces me paro y fue un rema que yo di de resistir, ¿se acuerdan? El domingo. Entonces lo creí y me levantó bien harto. Entonces tendría que ser como algo normal en nuestras vidas. Pero esa normalidad que estoy hablando es con continuo lectura, con la lectura del Señor. Ahora, los otros remas que uno puede recibir es a través de la oración, a través de muchas cosas. La palabra rema o rema significa palabra específica, ¿ya? Palabra que transforma. Es la palabra hablada que se hace vida. Entonces, cuando viene Jesús con un mensaje, es pues algo que te cambia. Y te agarras de esa palabra y no la sueltas aunque en tu medio esté destruyéndose todo. No, yo le he creído, y yo voy a pararme, como Juan que decía, no, yo le he creído y me voy a agarrar. Entonces esa palabra nos sostiene, esa palabra nos sostiene, perdón por favor, ya, bueno, tengo un error, lo corregiré, ya. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A ver si tengo algo más. Entonces, la palabra íntimo es tukha, significa riñones, entrañas, en lo más profundo del pensamiento humano. ¿Lo parafrasearé? Ya, está bien. Ya. No es enojado, ¿no ve, Leo? Porque lo voy a parafrasear. No, ya, estoy bromeando. Entonces, ¿qué dice? Aquí adentro
Dios me habla. ¿Ya? En lo más íntimo te habla y en los secretos de tu vida te dice: lo que has hecho está mal. Amo de Dios eso. En lo íntimo, ¿ya? En los riñones, en la entraña, en lo más profundo de ti, Dios viene y te dice: está mal lo que has hecho. Y te puede decir: me ha lastimado mi corazón, me ha dolido, pero, ¿qué dice? Te haré comprender sabiduría. Amo. Yo con mi hijo, con mis hijos, es como Dios conmigo. A mí nunca Dios me ha avergonzado. Y si me avergonzaría sería porque yo no he salido del problema. Yo ya he contado esta historia, pero quiero volverle a contar. Sé que ya lo saben, pero como ilustración que sirva. Yo hacía algo en lo íntimo. Mis papás separados. Entonces yo me encerraba en mi cuarto y hacía algo en lo íntimo que nadie sabía. Nadie. Solo yo. Y salía de mi intimidad y me iba a la iglesia. Pero eso íntimo que yo hacía me dañaba. Ya me estaría drogando, estaría tomando, era íntimo en mi vida. Y alguna vez lo hacía con mis amigos. Mi papá no sabía, no conocía el detalle. Y a veces cuando golpeaba, me decía: Freddy, vamos a la iglesia. Ya salía de ese íntimo para ir a la iglesia. Entonces un día pues fui a la iglesia y el pastor estaba predicando, ministrando, y oraba por los hermanos. Estaba adelante, yo estaba atrás. Y yo sé que he contado la historia, lo vuelvo a repetir solamente como ilustración. Entonces el pastor dice: tú ven, así dice, ven. Yo le digo: de a mi lado te está llamando, le digo. Una vez te está llamando. Y no, dice: no a él, a ti te estoy llamando. ¿A mí? Sí, a ti. Bueno, mi lógica debe querer agua, ese fresquito, eso le voy a dar. Pasé y se acercó a mi oído. Entonces yo dije: no, me decía, tráeme un vasito de agua, ¿no? Algo. Se acercó y me dice: el Señor dice que esto haces en tu cuarto. Y me detalló todo. No sabía qué hacer, mi vergüenza, pero nunca, no lo dijo el predicador, no: hermanos, voy a decirles lo que Dios me ha revelado. y es un hermano que está aquí, su nombre empieza con F. No lo dijo. No lo dijo. Y me habló personalmente. Yo me quebré y lloré y lloré. Me hicieron liberación, inclusive yo recuerdo. Pero él, en lo profundo de mi ser, me hizo comprender. Tal vez yo ya no entendía, ya no comprendía. Pensé que lo que yo estaba haciendo no afectaba, era normal. O sea, me había hundido en una mentira, que es la operación error que va a llegar después. Me había hundido en eso. Pero ahí Dios me hizo comprender sabiduría. Y me lo dijo a mí. Me lo dijo a mí. Dios es personal. Ahora, lógicamente, yo entiendo que si continuara y continuara, pues Dios lo puede sacar. Pero yo entendí, comprendí en lo profundo de mí, porque dice, no, adentro me habló y me quebré. Y ese exacto entendí que lo que yo había hecho estaba muy mal. No sé si se acuerdan el otro ejemplo también que yo les di. Me fui a tomar, pues, y me perdí toda una noche, no llegué a casa. Y estábamos con los amigos, y lo cuento con vergüenza, hermanos. Estaba con mis amigos tomando, y es que había problemas en casa. Ahora, claro, no es excusa, ¿no? Pero yo estaba en ese problema. Entonces, entre amigos hablamos y decimos: ¿no te vas a reñir tu papá? Y yo digo: no importa, digo, que me pegue, no importa, ya estoy acostumbrado. Entonces pasaron toda esa noche, tomamos, y al día siguiente nos tocó volver a casa. Yo volví a casa, y volviendo a casa llegué a las 7 a la puerta y había estado cerrada. Entonces yo golpeé y salió mi papá. Entonces yo estaba esperando a que me dé pues una tunda mi padre. Mi padre castigaba tipo cuartel.
Y era grandote, pues mi papá, ¿no? Lo que te daba es tipo cuartel, te castigaba. O si no, agarraba un palo y te daba. O tenía un kimsacharani bien grande, era su kimsacharani de 3 grueso. Yo estaba decidido. Y cuando yo llegué, ¿dónde has ido? Me iba a tomar. Si quieres pegarme. Y mi papá empezó a llorar. No sabía qué hacer, hermanos. Y le dije, no llores, pégame, por favor, no llores, pégame. Y no me pegó, sino lloró. Entendí ese día que el dolor de papá sí me afectó terriblemente. Entonces yo había dañado su vida en su corazón, en su interior. Y desde ese día le dije, nunca más. Y si pasara, nunca más voy a confrontarlo a mi padre, porque le dolió en su corazón. Entonces, ¿dónde yo comprendí? En lo íntimo, en lo profundo de mi vida. Ahora, si hacemos esa figura, yo digo, no, ¿cuántas veces nosotros a veces no entendemos? Ya, pues que me castigue, ya que me voten, pues me voy de la iglesia, o hago esto, o pasa esto. Somos bien sencillos en tomar una decisión y hablar algo, sin saber que tu padre podía darte un juicio, pero de pronto él llora. Entonces, lo profundo, por eso dice la Biblia, en lo íntimo, ¿ya? En lo íntimo, tú amas la verdad en lo íntimo. Y dice, no, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y cuando entiendes esto, nunca más lo vuelves a hacer. Nunca más. Yo al menos nunca más. Con mi padre, nunca más. Nunca lo había visto llorar. Para mí siempre él fue un hombre fuerte, roble, poderoso, gigante. Era grande mi padre. Pero nunca lo vi llorar por una acción mía. Ese día, como les digo, fue el último. Perdón por ser reiterativo. Porque en lo profundo comprendí y Dios me hizo sabio. Entonces, la verdad de Dios va a ser eso en nuestras vidas. Eso va a ser. Cuanto más aprendas de Dios, Dios te va a hablar en lo íntimo. Y te dice, y sientes el dolor. Y el Espíritu Santo se contrista. Y tú sientes el dolor de Dios. Y ese momento, yo a veces pienso, hermanos, de las cosas que hice antes. Digo, ¿cómo he podido hacer esto, Dios? ¿Cómo he podido hacer esto? Y eso ya son años, pues, de joven. Y se siente, digo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado conmigo? O sea, ¿qué ha sucedido para volverme tan idiota, tan tan tonto? Y ahora que soy mayor, le pido perdón, aunque Dios ya me ha perdonado, ¿no? Pero entiendo que yo lastimé el corazón de Dios. Entonces, los hijos raramente, o no sé, tendríamos que comprender, ¿no? Cuando lastimamos a nuestro Padre. Y esto me encantó. La verdad operando en lo más profundo de nuestro ser. Cuando yo conozco esa verdad, no lo vuelvo a hacer. En lo íntimo del hombre nos hace comprender sabiduría, entender que ese pecado afecta nuestra comunión con Dios. Por eso es personal y es íntimo. Entonces ahora uno tal vez puede revisar y decir, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha sucedido? Entonces Dios viene en lo profundo y te hace comprender. Y aún te dice, por eso he enviado a mi hijo para morir por ti. Y esa verdad que has aprendido siempre te va a poner como escudo para no volverlo a hacer. Y cuando estés por volver a hacer, es como un azote, como algo que viene, que Dios va a parar. Entonces el Señor ama la verdad, la integridad moral, y nos ayuda sabiamente a comprender la realidad existencial que vivimos. O sea, Dios entiende, sabe. O sea, yo puedo decirle, ¿no? Es que mis papás son separados, la bebida es mi refugio, mi papá no me ama, mi papá no me quiere. O sea, tengo excusas, o sea, tengo justificativos para hacer lo que hago. De niño he sufrido violencia, de hecho esto, o sea, puedo justificar. Pero Dios está diciendo, no, tienes que amar la verdad. Y la verdad de Dios es que lo que tú estás haciendo está ceñido con la moral, con las verdades de Dios. Entonces Dios nos dice, no, te va a ayudar en ese medio existencial que estás viviendo.
para que comprendas la verdad, que Jesús vino a morir por ti para pagar todo ese precio. Y no tengas que vivir pues esa vida diciendo es que sí, usted no sabe, pastor, a mí mi padre lo que me ha hecho. Esa es una mentira que va a ir a un engaño y una operación. Hay que perdonar, hermanos, hay que sacar todas esas cosas que hay en el corazón. Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se secarán los huesos que has abatido. Entonces, cuando ya hay eso aquí en mi interior, en lo íntimo, y hay sabiduría, Señor, límpiame. Padre, por favor. Y de pronto la sabiduría va más, mis hijos, mi esposa, no sé, pues se va haciendo integral. El ministerio, la iglesia, es como si se te abriera. El enemigo te miente y cuando te miente te hace olvidar pues todas las cosas que están a tu alrededor, que vas a afectar, vas a dañar, pero el enemigo lo tiene guardado, o sea, te opaca la visión. Y si se descubriera alguna situación así, te destrozaría. Entonces Dios te guarda. Entonces David reacciona, dice, purifícame. Y sopo quiere decir que agarraba una ramita y con agua y con sangre te lavaba. David decía, no, purifícame, lávame. ¿Cuál era su problema? Había pecado con Betsabé. Entonces en lo íntimo él se había olvidado, se había hecho normal eso en su vida, hasta que vino Natán. Entonces, pero una cosa se había apartado de él, que es el gozo y la alegría. Y lo peor es que cuando tú has conocido a Cristo y has cometido un pecado, se te va el gozo y la alegría. Y es algo feo, hermanos, horrible. Entonces Él dice, restáurame y purifica mi vida, Señor. Entonces solamente, ¿cómo vino eso? Por ese hablar de Dios en el interior de nuestras vidas. Entonces Dios ama en lo íntimo, la verdad, sí ama. Dios es lindo, hermanos. Dios es precioso, bello. De verdad que es papá, en todos los sentidos es papá. Cómo nos guarda, cómo nos protege. Yo guardo la vida de mis hijos, yo los protejo, no los podría avergonzar nunca. Lloro con ellos, sufro con ellos, y si tengo que pagar algo con ellos, lo pago pues. Y hoy día hablaba con mi esposa y le decía, no, nunca vamos a dejar de ser padres. Sí, seguimos preocupados por ser, seguimos que faltará, que hará. Es innato, o sea, no se puede. Y es algo que, aunque se porte mal, tú sigues preocupante, sigues. Imagínense Dios. Entonces, por eso, ¿qué necesito? Andar en la verdad. Y aquí, la próxima clase, ya es 9:15, vamos a hablar de la operación extravío. ¿Ya? Porque para llegar a la operación error, tiene que haber una operación extravío. ¿Ya? Y la operación extravío es lo que hace el enemigo, sacarte, ya, deshacerte de las verdades de Dios. Pero la próxima clase se nos pasó la hora y como llegué un poquito tarde. No sé si hay alguna pregunta o una experiencia tal vez que hayamos tenido, o tal vez solamente agradecer a Dios, no por lo que hemos escuchado hoy día, de tanto amor de Dios, tanto. No, sí, sé que mi término no es correcto, pero el papá se pasa en amarnos. Cómo nos guarda, cómo nos protege, cómo mandó a su hijo y cómo en lo íntimo te habla. ¿Alguien? Sí, Joelito. Una, tal vez, duda pequeña. Cuando la manera en cómo nos enseña a interpretar ese pasaje de Lucas 1:18, ¿estaría correcto decir que entonces todo lo que usted enseñó sería decir lo correcto en resumen, que lo que María le visitó el ángel, cuando ella creyó en la palabra, en el rema, en ese momento literalmente se hizo carne la palabra dentro de ella en ese momento, en el momento en que creyó, ya la palabra se hizo carne dentro de ella, literalmente. Ahora en nuestro entorno y contexto nosotros lo volvemos, cuando creemos esa verdad, lo volvemos carne, vida, y eso es de manera figurativa, de manera, como dije, figurativa, en un cambio en nuestra vida, un cambio para nuestra manera de vivir. ¿Es esa la manera correcta de interpretar esa parte? Ok, esa es la verdad. Sí.
Gracias. Sí. Porque un rema te cambia, te transforma. Cuando hay problemas, vienen esos remas, pero vienen como mensajes, como logos. Y cuando tú dices, yo creo que así va a ser, y así va a ser, Dios te lo creo. Es lo que me ha sostenido, Joel. No seré un hombre que hable lenguas, que vea visiones. Sí le creo. Y vino el mensaje y lo creí. Una vez leyendo la Biblia, Dios me dijo, yo voy a reparar tus portillos, yo os voy a reparar tus muros antiguos y voy a hacer nuevos en tus hijos. Mis muros estaban bien destruidos, Joel, bien destruidos. Pero cuando Él vino, yo me lo agarré. Ahora, lógicamente no se cumplió ese día al día, pero yo vi y veo cómo se va cumpliendo todavía. Entonces se ha hecho rema en mi vida. Yo lo creo. Y Dios ha reparado mi hogar, por sobre todo ha restaurado mi vida. Porque si yo me hubiera casado con mi esposa así como era antes, no hay historia, hermano. Él ha tenido que reparar mi vida. Él ha tenido que reparar. Le he creído. Y generalmente cuando los pastores predican, un día estaba en el cine y me fui, estaban predicando en el cine, yo me senté al último y el pastor habló y el pastor dijo, hoy día el que reciba a Jesús lo va a botar de su casa, lo van a echar de su casa. Por recibir a Jesús te van a sacar fuera y vas a sufrir lo peor. Él dio el mensaje y estaba atrás. Yo lo escuché, pero sabes, dijo, Él tiene un llamado para ti. Y si tú aguantas y resistes esto, Dios te va a levantar. Si quieres recibir el mensaje, ponte de pie, dijo. Ya me puse de pie. Y lloré. Y le creí a Dios de que Él iba a hacer algo conmigo. Ese día llegué a mi casa y me botaron. Me sacaron. Todo lo que el mensaje dijo fue así. Pero resistí y creí. Nunca pensé ser pastor, no estaba, pero Dios lo había dicho. He creído. Se hizo rema en mi vida. Y muchas cositas así. Como te dije, Joel, no soy tal vez un pastor que pongo mis manos, la gente se cae. No soy así carismático. Aunque oro y Dios se glorifica, pero le creo. En la iglesia tengo que creerle. Cuando hay problemas, tengo que creerle, no me queda otra. Entonces, le creo. ¿Y cómo le creo? Cuando yo leo y viene una palabra a mi vida. De eso me cojo y se hace rema. Y cuando se hace rema me fortalece, ya camino con más seguridad, aún en medio del dolor. Entonces sí, se hace rema. Amén, cerramos. ¿Sí? Señor, te damos gracias. Gracias por ser tan bueno, Dios. Hoy hablaste en lo íntimo, mi vida. Eres increíble. Eres de verdad increíble. Y aun como actúas en mi interior y me corriges con sabiduría. Y quiero sentir, Dios, que mis acciones te lastiman. Quiero entender en lo profundo de mi vida. Pero también quiero entender que cuando me mantengo, que cuando, a pesar de que la situación sea dura y difícil, creo en tu palabra, también alegro tu corazón y veo una sonrisa. Gracias, Señor. Gracias porque no me avergonzaste. Cuidaste mi vida. Pero el diablo viene para matar, robar y destruir. Y viene y nos quiere pescar en el acto mismo, como lo hicieron con esa mujer, y exponernos ante todo el mundo para ser apedreados.
pero de pronto vienes tú y también crees en nosotros y nos cubres y con amor nos guardas. Quieres que entendamos que lo que hemos hecho te lastima, y en lo profundo de nuestro ser nos hablas y nos dices: por favor, quiero que entiendas. En lo profundo quiero enseñarte, quiero que comprendas y puedas salir de todo esto. En verdad te damos gracias, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús. Con razón tu palabra dice: y la verdad nos hará libres. Aún te fallo, aún me equivoco, aún tengo mis batallas, pero tú vienes y en lo profundo me hablas, y eso me hace volver a ti y te digo: perdón, papá, perdón. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Devuélveme la alegría de servirte y de amarte, y se crea mis huesos, porque hasta en eso enfermado. Y Dios viene y te ama y te acaricia. Con razón tu palabra dice que mayor es tu misericordia que tu justicia. Pero ahora que tú me has perdonado, ahora que tú me has levantado, no quiero fallarte otra vez. Por favor, ayúdame. Ministra en mi vida, Señor. Ministra en mi vida. Danos fuerzas. Enséñanos, Señor, a valorarte como Padre, a saber lo que tú haces por nosotros. Gracias, papito. Te amamos profundamente. Te amamos con todo el corazón, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro hogar, y no nos olvidamos de orar por Yani, Señor. Háblale en lo profundo de su pensamiento. Hoy nos has dado esta palabra, me la cojo. Me has dado este mensaje, me lo agarro. Habla en lo profundo de la vida de mi hermanita y hazle entender sabiduría, y que tu palabra le haga libre, Señor. Gracias por sus padres. Gracias porque lo que nos queda es agarrarnos de tu verdad, Señor. Gracias por los que estamos hoy, porque la palabra era para nosotros. Nos escogiste a nosotros y aquí estamos para aprender tu palabra. Te agradezco con todo el corazón. Te entregamos nuestras vidas y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y queremos ver tu gloria, y que tu gracia y verdad repose en nuestros corazones. Que esta palabra se haga vida, y que esta vida, Señor, llene la muerte que me rodea, y que escape ante la vida que tú das, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Una vez más agradecidos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y prepáranos para dar nuestra ofrenda, porque tú diste la ofrenda más preciosa a tu Hijo Jesús. Y, Señor, por quien no tiene trabajo, tú bendice. Y por quien, Señor, tiene, bendice también. Y que todas las áreas de nuestras vidas sean benditas en ti, Señor amado. Gracias, papito. Te agradecemos con todo el corazón. Te bendecimos y te cantamos, Señor, para gloria y honra tuya. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús.